Pásate por mi blog silviaquirosblog.com para más información. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, aquí estamos con otro tutorial. Hoy os voy a hacer un maquillaje que me habéis pedido bastante, es el Emma Watson en la portada de Glamour de octubre del 2012. Súper fácil de hacer y que queda muy favorecedor. Vamos a empezar con el rostro. Como Emma siempre lleva una piel súper luminosa y jugosa, voy a empezar aplicando un tinte, una crema con color de NARS para crear un tono uniforme antes de aplicar muy poquito de base de maquillaje para que quede más jugoso y se nos vea más la piel. La base que he elegido es la de Touch Eclat de Yves Saint Laurent y la voy a aplicar muy poquito productos justamente en el centro del rostro y lo voy a difuminar hacia lo que es el exterior, pero no voy a crear una base completa en todo el rostro, me voy a centrar solo en el centro para crear uniformidad en esta zona que suele ser la más problemática y dejar el resto del rostro que se vea en mi piel. La voy a calentar con los dedos antes de pasar a utilizar el contorno, el corrector y el iluminador. También son de Touch Eclat de Yves Saint Laurent. El número 2.5 va a ser mi tono de piel para utilizar como corrector y lo voy a aplicar en donde quiera corregir, por ejemplo en las ojeras. Lo voy a hacer con mis dedos para calentar el producto y que quede incluso más natural. Y luego usaré un pincel sintético para dar toques aquí y allí que necesite corrección. El número 6.5 va a ser el tono oscuro que voy a usar para contorneo. Voy a aplicar un poquito en la palma de mi mano y ligeramente, cogiendo poco producto, voy a ir aplicándolo con una brocha sintética. Sobre todo voy a intensificar debajo de mis pómulos y un poquito en las sienes. Si ves que te pasas o la intensidad es demasiado, puedes volver a tu brocha de base de maquillaje y dar un poquito para difuminar. Con el tono 1.5 voy a usarlo como iluminador y lo voy a centrar en una parte en la que Emma Watson suele iluminar mucho su rostro, que es debajo de las ojeras hacia el pómulo, haciendo una especie de triángulo. Vamos a iluminar este punto para que quede mucho más jugoso y nuestros pómulos estén más marcados. También iluminaremos un poquito la barbilla, el puente de la nariz, encima de las cejas. Voy a sellar después con un polvo mineral centrándome en la zona T y en la zona del corrector. Y ahí uso un polvo mineral porque es mucho más natural y queda más integrado. Y con un color coral voy a marcar mis pómulos, así que lo voy a aplicar justo encima donde aplica el contorneo, no en las manzanitas, en la zona más externa. De esta forma vamos a intensificar y dar una forma un poco más 3D a nuestros pómulos. Y una vez tengamos esto pasamos directamente a los ojos. Primero voy a aplicar un primer de sombras en mis ojos para que dure más tiempo y se vea más intenso el color. Y con un jumbo, este es de Peggy Sage en color burdeos, voy a delinear la parte externa de la línea superior de pestañas. La parte más gruesa será en la parte externa del eyeliner y según vamos hacia la mitad del centro de la línea será más bonita. Difuminaremos con un pincel sintético y aplicaremos un par de veces. Vamos a hacer lo mismo en la línea inferior de pestañas hasta la mitad, 2/3, y lo conectaremos con la parte externa. Una vez tengamos esto aplicado, cogeremos una sombra burdeos moradita, esta es de Makeup Store, que me encanta, y la aplicaremos justo encima de donde hemos aplicado el jumbo, a toquecitos con un pincel de punta de boli y luego difuminaremos para empezar a crear un degradado. Voy a hacer un efecto de eyeliner, así que voy a crear una salida. Vamos a hacer este efecto con el mismo pincel de difuminar para que quede mucho más integrado y suavecito. Y haremos lo mismo en la línea inferior de pestañas, sobre todo intensificando la parte más exterior. Vamos a aplicar un par de veces para crear una buena intensidad, pero con cuidado que es un producto, una sombra muy oscura. Y ahora con un tono muy parecido pero más clarito lo vamos a aplicar en la parte más superior para crear este bonito degradado y difuminado más profesional. De esta manera no queda tan duro, tan intenso, mucho más integrado. Vamos a aplicarlo por todo el resto del párpado móvil si nos apetece. Y ahora con una sombra negra mate vamos a dar un poquito de intensidad en la parte más externa. Lo vamos a aplicar sobre todo en la esquinita final de la parte superior e inferior del eyeliner. Y luego lo difuminaremos ligeramente con el pincel de punta de boli. Muy ligero porque queremos una intensidad pero muy natural a la vez. Vamos a dar el toque especial al maquillaje. Con esta sombra morada de Isadora vamos a aplicarlo en la línea inferior de pestañas dejando un espacio pequeñito en la zona del lagrimal.
Esto nos va a dar el toque de contraste del maquillaje y creo que queda súper bonito. Luego lo vamos a difuminar un poquito con un pigmento y quedará mucho más brillante. A aplicarlo a toquecitos. Y ahora, para darle intensidad dentro de la línea de agua de los ojos, vamos a coger un col negro y vamos a aplicarlo hasta justo el lagrimal, creando buena intensidad también en la zona del lagrimal. Como os digo, arriba y abajo. Vamos a coger ahora el pigmento que os cuento, un clarito, y vamos a aplicarlo primero en la zona del lagrimal para hacer la apertura y que tenga más luminosidad el maquillaje. Luego lo vamos a difuminar bien para que quede integrado. Y una vez tengamos esto aplicado, vamos a coger este mismo pigmento y el pincel que hemos aplicado anteriormente a la sombra morada en la línea inferior de pestañas y vamos a aplicarlo desde la mitad hasta la zona del lagrimal. De esta manera crearemos una especie de integración de este color morado y también le daremos un toque más de luminosidad. Vamos a rizar las pestañas y aplicar un poquito de máscara. Podemos aplicar un par de capas o si quieres aplica una y luego aplica unas pestañas postizas. He optado por no llevar unas pestañas postizas porque Emma no las lleva en esta portada de Glamour. Vamos a hacer las cejas. Primero las cepillaremos para ver cómo están nuestros pelos de las cejas y donde tendremos que rellenar huecos, calvitas. Sobre todo me voy a centrar en rellenar calvitas y en alargar mis cejas, que es el problema que suelo tener, que son demasiado cortas. Si necesitáis saber cómo hacer las cejas, tengo algún vídeo en el canal para que podáis hacerlas a la perfección. Y ahora en los labios he optado por aplicar un tinte de labios. Por un lado lleva el color, que lo voy a aplicar sobre todo en la zona centro de los labios, hacia adentro, dejando el borde más limpio de color. Y luego aplicaré el bálsamo y ya está. Este es el look final, como veis, súper bonito y radiante. Deja una intensidad en los labios y en los ojos bastante natural, pero a la vez intenso. Espero que os haya gustado. Como siempre, millones de gracias por estar un ratito conmigo, os lo agradezco en el alma. Aquí os voy a dejar el enlace directo para que podáis ver todas las fotos del acabado final con cercanía, así podéis ver el detalle y también la lista de productos que he utilizado. Y os voy a dejar también los enlaces de los vídeos anteriores, que es el de San Valentín y el de los favoritos de enero. Así que os voy a dar las gracias por estar un ratito conmigo, como siempre. Un beso muy grande, deditos hacia arriba, comenta, suscríbete al canal, que me encanta y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!